Bienvenido una semana más a programacionsiemens.com. Esta semana te traigo un nuevo reto, un nuevo caso, como es el caso del registro rapidito. El caso se trata de qué podríamos hacer si quisiéramos registrar datos de la tipología que sea a una frecuencia muy alta de una instalación, de una máquina. ¿Qué podemos hacer? Además de, lógicamente, pues, adquirir un registrador industrial para ese tipo de cosas. La cuestión es, ¿se puede hacer con un PLC? ¿No se puede hacer con un PLC? ¿Qué podríamos hacer en este tipo de situaciones? Pues de eso va a ir el planteamiento de esta semana. Pero antes, como siempre, ya sabes, programacionsiemens.com, cursos online de automatización industrial en el entorno de desarrollo de Siemens, que es a lo que nos dedicamos en este sitio. Ahí tienen los cursos, el último ya has visto que es el curso de WL, tenemos de comunicaciones industriales, de propio de Tía Porta, de todo un poquito. Échale un vistazo en programacionsiemens.com, que están estupenditos. Nos metemos en materia con el caso del registro rapidito. He de decir que yo este ejercicio todavía no lo tengo hecho, ¿vale? Simplemente lo voy a presentar de forma teórica, cómo se podría llegar a hacer y si tengo tiempo intentaré resolverlo. Esta es una idea simplemente que luego hay que llevarla a la práctica. Bien, entonces yo te lo voy a presentar y luego pues intentarlo hacer y yo intentaré por mi parte también realizarlo a ver si funciona, ¿vale? Entonces no doy garantías de que esto pueda llegar a funcionar. Simplemente es un ejercicio pues, de un caso concreto, real, y ver qué soluciones se le puede dar. ¿Bien? Entonces, ¿en qué consiste la problemática? Queremos registrar valores en tiempos muy bajos, de unos pocos milisegundos. En concreto, me hablaba de que el problema que tenía era que quería registrar cada 3 milisegundos y lo estaba intentando registrar mediante el registro que tienen los PLC, los 1200. ¿Bien? Claro, creo que recordar que decía que no llegaba a hacerlo por debajo de los 6, que no era capaz, a pesar de que lo había metido en un 9 y tal, que no era capaz de que lo registrara en menos de 6. Claro, ahí tienes una pequeña problemática, que es con qué estás jugando, ¿vale? Yo puedo intentar querer ir por autopista, aunque sea ilegal, a 200 km por hora con un 600, pero es que el 600 solo marcaba 120, ¿vale? Entonces, difícilmente vas a poder registrar muy rápido si el equipamiento que tienes no es capaz de hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿dónde está la problemática ahí en cómo lo quiere hacer? Pues, sinceramente no lo sé, pero intuyo que una de las problemáticas que puedes llegar a tener es que, a pesar de que el PLC sí sea capaz de ejecutarse, por ejemplo, cada 2 milisegundos, pero la SD no es capaz de admitir un registro dentro del CSV que crea cada 3 milisegundos. Tal vez no sea capaz y por eso no eres capaz de lograr que cada 3 milisegundos seas capaz de escribir un registro, ¿vale? Entonces, la cuestión es, ¿se puede realizar con un PLC? La respuesta es depende. Bien, depende de cada cuánto quieras registrar, qué PLC sea y de muchas más variables, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que tener en cuenta? Lo primero, la naturaleza de la medición. ¿Tiene sentido hacerlo tan rápido? Porque muchas veces nos obsesionamos con, sobre todo la gente de proceso, no, queremos registrar cada no sé cuántos tiempos muy bajos. Dice, a ver, la naturaleza de la máquina, de lo que quieres registrar, no tiene sentido. Por ejemplo, no tiene sentido registrar temperaturas de una forma muy rápida. ¿Por qué? Porque la propia naturaleza de la temperatura, salvo que sea una explosión, pero digamos en un horno, las inercias térmicas hacen que la temperatura no varíe tan en décimas de segundo. No tiene sentido estar cada milisegundo midiendo la temperatura. ¿Por qué? Porque vas a medir lo mismo, ¿vale? Y habrá un momento en el cual efectivamente cambie, ¿vale? Entonces hay que tener ese tipo de cosas en cuenta. ¿Qué más? El propio PLC, no es lo mismo un PLC 315 muy antiguo cuyas prestaciones son muy bajas a comparación de un 1500 de última generación. ¿Vale? Entonces, igual puedes hacerlo con uno, pero no con el otro. ¿Bien? La propia sensórica. Dices, es que quiero registrar cuando por ejemplo, un final de carrera se activa y quiero saber justamente, no sé, por alguna tipología. Claro, es que la propia sensórica
te va a estar mintiendo en el sentido que, depende de lo que quieras conseguir, un final de carrera tiene una histéresis. Entonces, no siempre se activa en la misma posición física. Entonces, tú quieres, igual, te estás autoengañando en el sentido de que pretendes que siempre que el sensor marca, la posición que está marcando es la misma. Y no es verdad, ¿vale? Porque tiene una histéresis. Entonces, de nada vale registrar muy rápido una cosa que ya de por sí tiene una fluctuación enorme, ¿vale? Sí que podrás registrar cuándo se ha dado, pero no podrás saber dónde estaba. Entonces tampoco resuelves el problema, ¿vale? Depende de la problemática. Y luego, por supuesto, el medio de registro, lo que hablábamos. No es lo mismo una SD, querer registrar cada registro, mejor dicho, cada dato, cada 2 milisegundos, en una SD, a través de Ethernet, en una base de datos, en un TXT, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay que tenerlo todo en cuenta porque al final tú puedes leer muy rápidamente, pero a lo mejor no eres capaz de escribir tan rápidamente como lees. Entonces, hay que tener todas esas cosas en cuenta, ¿vale? Entonces, soluciones para este tipo de cosas. Pues normalmente si es un registro que tiene que ser muy exacto y muy rápido, es adquirir un registrador específico para ello, ¿vale? Que los hay y que son muy rápidos y por lo tanto, pues vas a eliminar seguramente ese problema. Se puede alquilar, comprarlo, etc. Bueno, imaginemos que no tenemos esa posibilidad de adquirir registradores para ello. También demos por hecho que el PLC sí es capaz, es decir, yo soy capaz con el PLC de registrar, mejor dicho, de leer cada 2 milisegundos, ¿vale? De leer lo que yo quiera y también lo que la sensórica que yo estoy leyendo es adecuada, etcétera, etcétera. Todo está bien y el PLC es capaz de registrarlo. ¿Cómo podemos hacer pasar esas lecturas cada 2 milisegundos y trasladarlo de tal forma que lo pueda registrar de alguna forma, digamos, en papel, ¿no? En un CSV o como fuera. Entonces, eres capaz de leer, pero no eres capaz de escribir. Eso pasa, en general en la informática es así. Los discos duros son capaces, son muchísimo más rápido leyendo que escribiendo, ¿vale? Las memorias pasa exactamente igual. Entonces, el PLC va a ser capaz de leer, pero a lo mejor tú esos datos no eres capaz de mandarlos a través de Ethernet y registrarlos de una forma, de uno en uno, tan rápido como si capaz de leerlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bien, no registrar cada valor, sino un grupo de valores. ¿Cómo? Usando 2 DBs. De tal forma que el PLC va a ir alternando la escritura, ¿vale? Primero va a escribir en un DB y cuando termine va a escribir en el otro. Y mientras que el PLC está escribiendo en el otro, tú leerás completamente el DB. De tal forma que, de esa forma, puede ser que alcances tu meta, que es registrar, ¿vale? Porque cuando tú accedes, no es lo mismo, por ejemplo, si es una base de datos, no es lo mismo hacer la conexión una vez que hacerla 1000 veces. Pues en un TXT es lo mismo, no es lo mismo abrir un archivo para registrar un registro que abrir ese archivo para escribir 1000 registros. Va a ser mucho más rápido escribir los 1000 registros que no abrir el fichero, escribir un registro, cerrar el fichero, abrir el fichero, escribir el registro, cerrar el fichero. ¿Sí? Entonces es mucho más rápido abrir fichero, escribir 1000 registros y cerrar el fichero que no registrar cada uno individualmente, ¿vale? Entonces, ese sería un poco el planteamiento, ¿vale? Escribimos en el PLC que él sí va a ser capaz de escribir en un DB, ¿vale? Y luego pasa al segundo DB y este lo deja, digamos, completo y para ti, para que lo puedas leer. Y luego alterna, ¿vale? Cuando termine de escribir aquí, continúo con el 1. Cuando ha rellenado el 1, pasa al 2. Y así alternamente, ¿no? Y tú, mientras que está en el 2, estás leyendo en el 1 y cuando está en el 1, lees el 2. ¿Vale? Esa es un poco la filosofía. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Lo dicho, la parte del PLC, pues imaginemos que lo queremos registrar cada 2 milisegundos, pues si ponemos, aquí ya depende un poco cómo de rápido seas capaz de escribir, pues tendrás que jugar con este array, ¿vale? Dentro de las limitaciones también propias de los DBs, pero que son muy grandes, ¿vale? 1000 posiciones. Imagínate que quieres registrar un real, ¿vale? Pues van a ser 4
kilobytes, más o menos, ¿no? Entonces no va a haber ningún problema de crear DBs de 4000 posiciones, ¿vale? De 4000 bytes. De forma que puedas crear dos arrays, ¿vale? Dos DBs, cada uno con un array de 1000 posiciones. Y como vas a registrar en cada uno de los índices cada 2 milisegundos, digamos que vas a tener 2 segundos de margen, ¿vale? Desde que tú lo acabas de escribir con el PLC, empieza a escribir en el segundo, entonces el segundo va a tardar 2 segundos en rellenarlo, con lo cual vas a tener 2 segundos para leer esas 1000 posiciones, escribirlas y quedarte a la espera para empezar a leer la segunda parte, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer la parte externa, la de registro? Bueno, pues, por ejemplo, usando Python, ¿vale? Un lenguaje muy rápido, de tal forma que accedamos en función de una... Claro, luego necesitamos un disparador, ¿no? Que nos va a decir el PLC. Ya termina con el DB1. Ya he terminado con el DB2. De tal forma que luego Python se quede leyendo continuamente y cuando lea el decir, ya puedes. Entonces lea el 1 y lo escriba. Lea el 2 y lo escriba. ¿Vale? Y yo lo que haría es que cada vez que lea y escriba un fichero. Y lo deje. ¿Por qué? Porque si no el fichero va a ser muy grande, ¿vale? Porque si escribimos 1000 registros, va a ser gigantesco, ¿vale? Con el paso del tiempo. Entonces es mejor tener muchos ficheros más pequeños que no un archivo muy grande. Luego, ¿qué más cosas hay que tener en cuenta? Que esto tiene que ser para medir algo muy puntual. O sea, tú no puedes estar registrando algo cada 2 milisegundos y dejarlo ahí una semana. Porque, claro, el número de registros que tendrías, lo hagas donde lo hagas en una base de datos, lo hagas en ficheros, lo hagas donde lo hagas, el volumen de datos va a ser bestial, ¿vale? Porque estás consumiendo al menos 4 bytes, si es un real, cada 2 milisegundos. O sea, el volumen de datos que generaría sería bestial, ¿vale? El espacio que necesitarías. Pero si tú quieres registrar algo muy concreto en un transitorio, algo que dices, bueno, con cada 2 milisegundos, pero yo empiezo a registrar en un momento dado y sé que en 5 segundos, por ejemplo, pues se registra todo el movimiento, ¿no? O lo que yo quiero registrar. Solo necesito pillar ese trocito que no lo tengo controlado, por la razón que sea, y quiero registrarlo cada 2 milisegundos, ¿vale? Entonces, pones un disparador de empieza a registrar y, bueno, pues el PLC empieza a escribir y cuando termina, pues hace otro disparador y entonces el PLC para y como va a parar el PLC, pues tampoco le vas a mandar a Python que escriba, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Todo hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque estamos hablando, si no, de muchísimos datos. Bueno, pues esta es un poco la problemática y una posible solución teórica. No lo he hecho, ya te he dicho, no lo he hecho nunca, ¿vale? Pero se me ha ocurrido que podría ser algo así. Así que nada, te invito a que lo resuelvas. Espero que al lector que proponía esta problemática le pueda servir como indicación o como ayuda e intentaré resolverlo, ¿vale? Cuando lo tenga resuelto, si soy capaz de resolverlo, pues haremos otro vídeo enseñándote cómo funciona, ¿de acuerdo? ¿Sí? Espero que te guste este tipo de ejercicios y nada, a resolverlo y nos vemos en el próximo video tutorial.